El confort de la vida moderna nos ha hecho olvidar lo difícil y degradante que podía ser ganarse la vida en tiempos pasados. Oficios atroces, nauseabundos y extremadamente riesgosos eran el pan de cada día para los desafortunados que no tenían otra opción para sobrevivir. ¿Te imaginas ser el encargado de asistir a tus señores en el acto de hacer sus necesidades, asegurándote de dejarlos bien limpios? ¿O tener que limpiarle la armadura a un caballero en pleno fragor del combate mientras esquivas espadazos? ¿Te ves recolectando las heces fecales públicas depositadas en las letrinas callejeras de las ciudades europeas, o cargando carretas con los cadáveres en descomposición de víctimas de pestes y epidemias? Quizás te imaginas comiendo un trozo de pan para devorar los pecados de un fallecido, cargando tú con sus culpas para que él llegue limpio al juicio final. O tal vez, sacando el cerebro de un muerto por sus fosas nasales como hacían en el antiguo Egipto. Hoy vamos a presentarte los 17 peores oficios de la historia que, por suerte, ya casi nadie tiene que ejercer. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Asistente de evacuación. Una de las maneras más seguras de ascender en la corte de Inglaterra e intimar con el monarca era convertirse en su asistente de evacuación. Y no, el trabajo no consistía en ayudar al rey a salir del palacio en una emergencia, sino en asistirle mientras evacuaba sus intestinos. Estos trabajadores le temían a la diarrea real más que a la guerra misma. Debían tener siempre listo el taburete con un orificio y un recipiente debajo. Luego, el asistente debía limpiar el ano supremo y examinar las heces fecales para informar al médico si observaba alguna lombriz o coloración extraña en el popó. Esta costumbre fue instaurada por Enrique VII y duró hasta 1901, cuando Eduardo VII finalmente la abolió. 2. Acomodador de armaduras. Este trabajo no sería tan malo si solo se tratara de brillar el casco en un taller. Sin embargo, cuando aceptabas este cargo, estabas obligado a acomodarle y limpiarle la armadura en pleno combate al caballero. Con un peso de 30 kilos, las armaduras inutilizaban a los combatientes casi tanto como el enemigo. Si una pieza se salía de su lugar en medio de la pelea, el caballero no podía ajustársela solo, ahí entraba el ayudante. Debían moverse con una rapidez increíble, pues a diferencia de su señor, estos escuderos no llevaban protección alguna. Eran como los mecánicos de Fórmula 1, pero donde un error les costaba la vida bajo un hachazo. 3. Recolector de cadáveres durante las plagas. La historia ha revivido este dantesco oficio en varias ocasiones. En la Europa medieval, los encargados de recoger los muertos eran alojados en lugares de cuarentena, como iglesias, por el miedo a que propagaran la peste. Estas personas tenían que lidiar con filas interminables de cuerpos y el hedor insoportable de la carne putrefacta. Durante la peste negra del siglo XIV, la pandemia más atroz de la humanidad donde murió hasta el 60% de la población europea, estos recolectores tuvieron que acarrear más de 100 millones de cadáveres. Un trabajo verdaderamente aterrador y traumático. 4. Recolector de sanguijuelas. Las sanguijuelas son gusanos capaces de almacenar sangre hasta 5 veces su volumen. En la medicina antigua, se creía que succionar sangre sobre un órgano enfermo tenía efectos curativos. Los recolectores tenían que chapotear por pantanos y aguas estancadas, el hábitat natural de estos bichos. ¿Cómo los atrapaban? Muchas veces usaban sus propias piernas como cebo, dejando que las sanguijuelas se pegaran a su piel para luego arrancarlas y venderlas a médicos y barberos cirujanos. En Francia, la demanda fue tan alta que la especie casi se extingue en el siglo XIX. 5. Devorador de pecados. Para asegurar la entrada al paraíso, los parientes del difunto contrataban a un devorador de pecados. Estos hombres se hacían cargo de las fechorías del muerto por una tarifa. Obviamente, mientras más pecados tuviera el fallecido, más cara era la cuenta. El ritual consistía en colocar una hogaza de pan encima del féretro para que absorbiera las culpas. Luego, el devorador se comía el pan, o la chilindrina, como diríamos en algunos países, cargando espiritualmente con los pecados ajenos. Eran vistos como personas que empeñaban su propia alma por un poco de plata y comida. 6. Caminador victoriano. Antes de que existieran los gimnasios modernos, Sir William Cubitt inventó la rueda de ardilla en 1818, pero no para hacer ejercicio voluntario. La instaló en las cárceles británicas para que los prisioneros no estuvieran ociosos.
Los presos debían caminar durante horas sobre una enorme rueda de paletas para moler granos. Era una tortura física agotadora que utilizaba la tracción de sangre de los delincuentes para hacer funcionar los molinos cuando no había viento o agua suficiente. 7. Que embalsamador del antiguo Egipto. Convertir a un faraón en momia no era para gente sensible. Lo primero que hacía el especialista era extraer el cerebro a través de las fosas nasales. Para esto, perforaban el cráneo e introducían un líquido resinoso que convertía la masa encefálica en una pulpa que luego succionaban por la nariz. Después venía la evisceración para sacar los intestinos y otros órganos, y finalmente deshidrataban el cuerpo con sales antes de vendarlo. Un trabajo sangriento que requería un estómago de acero. 8. Limpiador de letrinas públicas. En la época de los Tudor en Inglaterra, la higiene era un concepto lejano. En ciudades como Londres, había aproximadamente una letrina pública para cada 2.000 personas. Te podrás imaginar la cantidad de desechos que se acumulaban. Los encargados de vaciar estos pozos eran llamados granjeros de Gon. Para no molestar el olfato de la gente elegante, el acarreo de las montañas de excremento se hacía estrictamente de noche. Cobraban por tonelada retirada en una labor que hoy nos parece inhumana. 9. Cazador de ratas. Las ciudades medievales y modernas estaban infestadas de ratas, las principales portadoras de la peste. Para combatir esta plaga, existían los cazadores de ratas, un oficio para los más pobres. Tenían que bajar a las alcantarillas y cazar a los roedores en sus cubiles, aguantando el hedor y los chillidos. En la época victoriana, les pagaban por cada cabeza entregada. El más famoso fue Jack Black, quien atrapaba ejemplares extraños de colores inusuales para vendérselos como mascotas a la gente rica de Londres. 10. Vivandieres, mujeres de la guerra. Durante conflictos como la Guerra de Crimea o las guerras napoleónicas, aparecieron las vivandieres. Eran mujeres comerciantes que seguían a los ejércitos para venderles víveres y licores. Pero su trabajo no era solo vender. En pleno frente de batalla, bajo los disparos, ayudaban a cocinar, atendían heridos, llenaban cantimploras y remendaban uniformes. Eran mujeres valientes que exponían su vida constantemente para ganarse el sustento entre las trincheras. 11. Limpiador de vómitos en banquetes. En la antigua Roma, la clase dirigente llevaba el exceso a otro nivel. Los banquetes incluían manjares exóticos como filete de avestruz o talón de camello. Cuando los invitados se llenaban, iban a un cuarto especial para vomitar y así poder regresar a la mesa y seguir comiendo. Alguien tenía que encargarse de limpiar esos desastres de comida y vino vomitados. Básicamente, su trabajo consistía en recoger los excesos de gente que gastaba en una cena lo que ellos no ganarían en años. 12. Virgen vestal. Mantenerse virgen por 30 años ya es un reto, pero las consecuencias de fallar eran fatales. Estas sacerdotisas romanas cuidaban el fuego sagrado de la diosa Vesta. Si el fuego se apagaba, la vestal era azotada. Pero el delito imperdonable era perder la virginidad, el castigo era la muerte por lapidación o ser enterrada viva. A pesar del riesgo, tenían privilegios inmensos, como el poder de perdonar la vida a cualquier condenado que se cruzara en su camino hacia la ejecución. 13. Probador de comidas y bebidas. Antes de las pruebas de laboratorio, la mejor forma de saber si alguien quería envenenar al rey era usando a un catador. Personajes como el emperador Claudio o Napoleón fueron víctimas de venenos, por lo que ser el probador oficial era una chamba de altísimo riesgo. Comían y bebían lo mejor del palacio, pero siempre con un nudo en la garganta, sabiendo que cualquier bocado podía ser el último. 14. Curtidor a la antigua. El proceso para curtir la lana y el cuero antiguamente era asqueroso. Para eliminar la grasa animal de las pieles, se necesitaba una solución alcalina, y la más barata y abundante era la orina rancia. El curtidor debía poner galones de orina en una tina, introducir las pieles y pisarlas con sus pies descalzos durante horas. Las curtidurías eran tan olorosas que recolectaban la orina en baños públicos y hoteles para mantener su producción. 15. Médico en barcos militares. Ser cirujano en un barco de guerra era más un castigo que una profesión. Vivían en espacios confinados, rodeados de enfermedades infecciosas y falta de higiene. Los peores días eran los de batalla, tenían que practicar curas y mutilaciones rápidas, amputaciones, prácticamente sin anestesia ni recursos,
rodeados del horror de las heridas abiertas y el caos del combate naval. 16. Punka bala, refrescador. ¿Te imaginas accionar un ventilador manualmente todo el día porque no hay electricidad? Ese era el trabajo de los punka bala en la India. El punka era un abanico de tela o palma que colgaba del techo. Estos hombres debían jalar cuerdas y poleas de forma rítmica durante horas, incluso mientras su señor dormía, para mantenerlo fresco durante el sofocante verano asiático. Una labor tediosa y agotadora hasta el cansancio. 17. Paga pedos. Este es uno de los oficios más curiosos de la Venezuela colonial. Las mantuanas, mujeres ricas de la época, salían a la calle acompañadas de una esclava cuya única función era hacerse responsable de las flatulencias de su dueña. Si la dama emitía un gas en público, regañaba a la esclava para que los demás pensaran que la culpa era de ella. Así, la dama mantenía su reputación limpia a costa de la humillación de la joven. De ahí quedó la expresión que todavía se usa hoy en Venezuela. Conclusión. Después de ver esta lista, ¿todavía te quejas de tu jefe o de tu oficina? ¿Con cuál de estos trabajitos te sentirías menos incómodo? Esperamos que este video te haya hecho valorar un poco más las comodidades del siglo XXI. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en los comentarios. Dale me gusta al video y envíale el enlace a tus amigos para que también conozcan estos oficios atroces. Si eres nuevo, suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Nos vemos en el próximo video.